Porque la tendencia hoy en día es, en la forma que piensa la mayoría de las personas, dejemos a un lado las diferencias religiosas, porque al fin y al cabo todo es bueno y aceptable, no importa lo que se practique o quién se crea o con lo que se crea. No importa cómo se practique ni cómo se crea. Al fin y al cabo, toda tendencia religiosa es buena. Eso es un gran engaño, un gran error, realmente saturado por el espíritu que ha trabajado ancestralmente por generaciones en generaciones, viniendo directamente del concepto babilónico. Entonces también en otras formas de que podemos entender de acuerdo a lo que escribe el apóstol Pablo, es que los diferentes medios de comunicación se están haciendo llamados por las diferentes formas de comunicación, declarando que el mundo necesita una sola y única religión global, y nosotros como parte de la iglesia gloriosa de Jesucristo estamos viendo cómo la aceleración de lo que hemos predicado por tantos años y tiempo, de esa supuesta unificación religiosa para convertir al mundo bajo los efectos de una sola y única religión, se está imponiendo progresivamente de una forma alarmante y inminente en el mundo entero. Esto es consecuencia de que debemos entender que el sistema del engaño, iglesia amada, así como Pablo advirtió, es justamente lo que está estableciendo los pilares o los fundamentos para poder consolidar un sistema unificado, como lo hemos visto a través del estudio de la palabra del Señor, tanto antiguo como la verdad establecida por Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 17 y 18. Entonces significa claramente que debemos de entender que existe un gran abismo, una gran separación entre la enseñanza de cualquier tendencia religiosa y las enseñanzas claras e inalterables de la verdad bíblica y escritural que a diario nosotros estudiamos, enseñamos, creemos y nos edificamos. Por eso, como verdaderos cristianos, necesitamos entender que todo esto intenta llevar un plan demoledor basado en las estructuras de las mismas tinieblas para extender la imagen de una iglesia mundial única y así de esta manera engañar a la mayoría de las personas, incluyendo a muchos supuestos llamados cristianos. Por eso que es evidente, como predicamos el día viernes, de seguir predicando imperiosamente la verdadera y genuina palabra de Dios, el hecho de que el hombre y la mujer necesita para ser salvo un encuentro personal con Jesucristo, y necesitamos hablar que nadie puede alcanzar salvación y vida eterna si no es por medio de un vivo y profundo arrepentimiento. Aleluya, en la presencia del Señor, arrepentíos y convertíos y se borrarán todos vuestros pecados. Eso lo tenemos claro. No es de sorprendernos entonces que se levanten oposiciones, evidentemente, para detener a aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Aquellos que siguen predicando y hablando de Cristo con el mismo fervor ardiente que lo hacían hace 10, 15, 2, 4, 5, el tiempo que sea atrás. Necesitamos, iglesia, perseverar y ser fiel en el llamado que Dios nos ha hecho. No podemos en esta hora desanimarnos ni desalentarnos. El llamado de Dios para estos tiempos es no detenernos. El llamado de Dios para estos tiempos es no frenarnos, no parar, no estancarnos, sino todo lo contrario. El mensaje de Dios es sigue avanzando, sigue marchando, sigue alcanzando a aquellos que todavía no han oído hablar del Señor. Necesitamos entonces, iglesia, hacer cada vez un mayor esfuerzo, es evidente.
Y posiblemente antes que sea demasiado tarde y la puerta de salvación se cierre definitivamente y para siempre, donde ya no habrá salvación ni oportunidad de salvarse a nadie. Por esta razón, el tema que estamos hablando en esta mañana, el engaño de Babilonia, tiene que ver con la realidad de lo que hoy como iglesia nosotros estamos confrontando. Y por eso que estoy compartiendo este tema contigo como iglesia y todos aquellos que están conectados a la transmisión. Porque necesitamos de una forma especial entender de qué manera sutil el ataque del engaño de Babilonia se ha infiltrado en estos tiempos con mucha sagacidad y con mucha sutileza y astucia infernal. Por eso que el propósito del espíritu de Babilonia al engañar a las multitudes, naciones, pueblos y gran parte de la población mundial es desviar inclusive a miles de cristianos bajo intrigas de confusión, de engaño, de mentiras y de desaciertos en el concepto de lo que creemos y en quién dependemos diariamente. Recuerda que la palabra, quiero decir esto, la palabra confusión tiene dos significados en el original griego. La primera interpretación de la raíz griega de la palabra confusión tiene que ver con la palabra sunqueo, y la palabra sunqueo significa mezclar, perturbar, confundir y alborotar. Ese es el espíritu babilónico, un espíritu de engaño que mezcla, que perturba, que confunde y que alborota a las masas totales, distorsionando los conceptos de Dios y su palabra, y hacer que muchos cristianos abracen conceptos que no tienen nada que ver con la vida cristiana, ni con la Biblia, ni los fundamentos sagrados que Dios estableció en ella misma. También la palabra confusión se conecta con otra palabra en griego que significa acatásteas, y esa palabra tiene que ver con inestabilidad y negatividad continua. ¿Acaso no nos damos cuenta de tanta gente que es inestable en su vida espiritual hoy más que nunca? ¿Acaso no nos damos cuenta de tanta gente que está peleando una batalla sin límite en cuanto al tipo de realmente de negatividad en su propia mente? O sea, cuando hay una inestabilidad en la vida espiritual de los cristianos, cuando hay conceptos negativos, que todo ve negativo y no puede alcanzar a ver la grandeza de Dios en su vida, eso va a traer un estado de desorden, donde Satanás logra implementar el espíritu de engaño, de confusión y de mentira. La persona, el individuo, la familia, la nación entra en un estado agudo de desorden. A igual que como hemos predicado el principio de Génesis en los últimos tiempos, la tierra estaba desordenada y vacía. Es evidentemente que estamos viviendo ante esa postrimería de esa palabra profética. Por lo tanto, la palabra justamente inestabilidad y negatividad, que es otra parte de la raíz griega para la confusión, produce entonces, repito, desorden. Lo segundo que produce es perturbación. La gente está perturbada, tumulto, rebeldía o rebelión y anarquía en forma alarmante. Cada uno hace lo que se le da la gana. Estamos igual que en los tiempos de los jueces, según el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que en el tiempo de los jueces, en ese libro, al leerlo y estudiarlo, nos daremos cuenta que dice la Biblia demarcadamente que cada uno hacía lo que bien le parecía, sin tener en cuenta a Dios ni oír a sus profetas. Como que de repente Dios, en un momento dado en la historia de la humanidad, hubo 400 años que también silenció la voz de los profetas. Y es evidente que muchos cristianos en esta hora se sienten desanimados y cargados, porque no se dan cuenta que la batalla nuestra no es una batalla física contra un ser humano, sino que es una batalla desplegada en fuerzas hostiles, sagaces, de engaño y de mentira, hostigado por las mismas fuerzas del infierno y del poder mismo de Satanás. Por eso que necesitamos entender que la obra del enemigo no nos puede cargar, ni lo que el diablo haga y diga no nos puede desanimar.
Tenemos que entender que nuestra forma de vida y nuestro desarrollo de fortaleza está a cuánto nosotros aprendemos a depender de Dios y de su verdadera revelación divina. Porque en muchas vidas el desánimo, el desaliento y todo esto es propenso a ser justamente lo que Babilonia está haciendo en estos días. Es interesante que la Biblia, y lo hemos predicado en esta casa, que la Biblia revela que hay una Babilonia política, una Babilonia religiosa, pero también hay una Babilonia espiritual. Entonces, hoy en día lo que estamos observando es que mucha gente está siendo afectada espiritualmente con mayor rapidez y no pueden ministrar correctamente al Señor de gloria y poder como Dios quiere y como Dios ha ordenado. En este momento hay muchas vidas que espiritualmente se están desgastando. Hay gente que está siendo desgastada en su estado espiritual. El desgaste espiritual puede llevar al alma y al cuerpo a un estado de desconcierto y de fatiga y de debilidad en todo sentido. Por esa razón es que Jesucristo en su ministerio en la tierra administraba continuamente la palabra. Es decir, la Biblia dice que el Señor enseñaba la palabra. ¿Por qué es necesario enseñar la palabra? Porque es necesario que la gente escuche la palabra. Porque es necesario que la gente se afirme y abra sus oídos de una manera abierta, susceptiblemente, para oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios predicada con el poder fortalece el espíritu interior de cada uno de nosotros. ¿Sí o no? La palabra de Dios predicada por revelación del Espíritu que venga del trono. No una palabra para que la gente se sienta bien, sino una palabra para que la gente sea afirmada en lo que Dios dice y no lo que la humanidad está diciendo. Esto es lo que nos va a sostener. Esto es lo que nos va a mantener en pie. ¿Por qué? Por esta razón estamos diciendo claramente que Jesucristo por esta razón administraba constantemente. Primero predicaba la palabra con autoridad para fortalecer el espíritu de la gente que lo oía. Segundo, luego administraba liberación para romper la ligadura del alma. Y tercero, aleluya, sanaba con poder para producir fortaleza y sanidad en el cuerpo y al cuerpo. ¿Estamos entendiendo esto? Jesús predicaba la palabra para que el espíritu interior del hombre sea vivificado. Pero también ministraba liberación para que las cadenas y ligaduras en el alma sean rotas definitivamente. Y para más de ello, ministraba sanidad a los cuerpos enfermos. ¿Estamos entendiendo esto? Este espíritu de Babilonia es muy similar al espíritu de Belial. Porque el espíritu de Belial, que lo hemos predicado no sé cuántas veces, se ha escrito el libro y todo, pero el espíritu de Belial lo que intenta es debilitar continua y constantemente, espiritualmente, anímicamente, almáticamente y físicamente. Es una forma continua que intenta de debilitar constantemente y acosa con engaño y falsedad a los creyentes. O sea, lo que quiero que entiendas en esta mañana, en este mediodía, que desde el momento que Cristo estableció su iglesia amada, marcando y sellando en el día de Pentecostés, a partir de ese momento, en el mundo espiritual, se estableció una batalla frontal, abierta, o sea, Babilonia, misterio religioso, la gran ramera, versus la novia amada del Cordero. Hay una batalla, no hay una conexión entre la Babilonia, misterio religioso,
y la novia del Cordero son totalmente opuestos una cosa de la otra. Mientras la novia solo observa, aleluya, para agradar a Cristo y adorar a su Señor y Salvador Redentor, Babilonia solamente lo que hace es confundir, engañar y destruir al ser humano. Por eso es interesante que cuando estamos hablando de esto, hay 4 sutil o estrategia o características que Babilonia va a emplear, y eso lo hemos revelado cuando estudiamos a profundidad el libro del profeta Daniel. 4 cosas que en el engaño Satanás va a intentar hacer. Número 1 es contaminarte. Es contaminarte. Número 2, intentar de cambiar tu identidad. No solamente tu identidad espiritual, sino también tu entidad física. Número 3, desviarte de tu verdadera adoración o a quien realmente tienes que adorar. Y número 4, debilitar tu fe para que no tengas el impulso de batallar y alcanzar victoria en el nombre glorioso de Jesucristo. Quiero decirte esto: si crees algo de tu identidad que el enemigo logra compenetrar en tu mente y en tu vida, que no es verdad, sino es mentira y engaño, entonces la persona, siendo cristiana, que acepte algo que vaya contrario a su identidad legal heredada por el sacrificio y resurrección de Cristo, significa que va a tener dificultades para creer lo que Dios dice cuando Él se revela a través de su palabra. Tendrá dificultad para creerle a Dios. Va a haber una batalla abismal dentro de su propia vida. Por eso es tan importante que identifiquemos cuáles son las habilidades del engaño, que identifiquemos cuáles son las astucias y sus sutilezas planificadas de la obra de mentira de las tinieblas, que se infiltran, como lo hemos predicado continuamente, se infiltran en la mente, en el pensamiento, trayendo falsas y engañosas y confusas enseñanzas. Cada vez que viene una falsa enseñanza, una mentira de Satanás a nuestra mente para vencer el espíritu del engaño de Babilonia, necesitamos entender, aleluya, que debemos de reemplazar cada una de esas engañosas sutilezas del diablo por la verdad de la palabra de Dios. Podríamos hacer una lista. Por ejemplo, usted podría demarcar: cuando estoy angustiado, ¿cuáles son los textos que voy a rebatir para vencer la angustia? Cuando estoy desanimado, ¿cuáles son los textos que voy a rebatir contra el mundo de las tinieblas y reemplazarlo por mi sistema de desánimo, desaliento, y saber que el Señor está para animarme y dar fortaleza en momentos difíciles? Necesitamos entender que los pensamientos que se infiltran en la vida y la batalla espiritual que libramos contra una Babilonia misterio religioso, evidentemente son pensamientos falsos, engañosos, confusos, y tenemos que reemplazarlo por el conocimiento, por la verdad de la palabra de Dios. Cuando lo hagas, vas a empezar a verte a ti mismo como realmente tú te ves en esa lucha, en esa batalla, pero que el Señor quiere que tú te veas como Él dice que tú eres. Algunas veces tratamos a las personas de una forma equivocada porque nos sentimos bien, o porque los eventos que nos rodean son eventos realmente muy difíciles de sobrellevar. Pero ahora lo que te estoy diciendo, que hay 4 características que podemos desarrollar en el espíritu del engaño de Babilonia. Es interesante que hay 3 pasos que el Señor nos revela por su palabra en medio de esta batalla espiritual,
que tenemos que identificar. Número uno, tenemos que identificar las mentiras del diablo y la verdad de Dios. Esto es muy fácil hacerlo, pero cuando tenemos conocimiento de la palabra. Lo primero que tenemos que dar, el primer paso que tenemos que dar en estos días que vivimos espiritualmente en una vida cristiana, tenemos que identificar las mentiras de la verdad. Tenemos que identificar los engaños y tenemos que identificar realmente el concepto de abrazar la verdad de Dios y no otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Tú no puedes vivir por lo que el mundo dice, porque el diablo te conecta en tu mente. No. Debes de buscar textos bíblicos que contradigan la mentira del engaño que está habiendo en este momento batallando en tu propia vida. Puedes tener, interesante, puedes escuchar y puedes estudiar y tener textos bíblicos que te aseguren tu identidad en Cristo, de lo que tú eres y lo que tú significas para el Señor. Esto es muy sencillo. Vas a una Biblia, tiene una concordancia y busca identidad. Y ahí comienzan todos los textos bíblicos en ti. Puede ser que te falte seguridad en momentos tan difíciles como el mundo está viviendo y batallas que a diario la humanidad está confrontando. Y puede ser que no te sientas tan seguro como para entender que Dios tiene control absolutamente de hoy y de mañana, que todo está bajo su gobierno y bajo su soberanía, que quien determina la historia del mundo no son los hombres, ni los gobiernos, ni las plataformas de la teocracia, sino que lo que decide, aleluya, soberanamente lo que va a pasar y describe el comienzo y el final de una historia humana es solamente el Dios y su grandeza divina, nadie más. Entonces lo que te puede faltar es seguridad. Cuando tú vas a la concordancia y dice seguridad, te va a arrojar un sinnúmero de cientos de textos bíblicos donde te dice claramente acerca de la seguridad que tú y yo poseemos cuando dependemos no de lo que el mundo dice, no de lo que los medios de comunicación dicen, sino lo que Dios nos está comunicando por medio de su auténtica, sublime y verdadera palabra. Puede ser que el enemigo te ha tirado con todos los hierros en la batalla y estás desconfiando de Dios y su presencia divina. También vas a la concordancia y buscas los textos de confianza, cómo poder confiar en Dios. Aleluya, porque somos bendecidos cuando confiamos en Dios, pero somos alcanzados por maldición cuando confiamos en el hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre, pero bendito el Dios, el hombre que confía en el Dios Todopoderoso, porque con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el brazo omnipotente del Dios que todo lo crea y el Dios que todo lo forma y el Dios que hace posible todo. Puede ser que tengas dudas acerca de la vida diaria y cómo puedes sobrevivir y cómo puedes sobreexistir en victoria en medio de un mundo tan confundido y tan lleno de problemas. Pero es necesario que comiences a declarar la verdad de Dios. Recuerda que perteneces al Dios eterno y Él te puede llamar por su propio nombre. ¿Estamos seguros de eso? Él te puede llamar por su propio nombre. Es interesante. Daniel está en tierra babilónica, cautivo. Sus compañeros y amigos, él y sus 3 amigos también, fueron llevados al palacio del rey. Y lo primero que cuando entraron al palacio del rey, el rey dio orden que tenían que ser preparados y capacitados en la lengua babilónica y en todas las artes de la sabiduría de Babilonia por 3 años consecutivos. Ahora bien, lo primero que el rey ordenó, cámbienle los nombres. Porque los nombres de Daniel y de cada uno de sus amigos estaban relacionados con el Dios a quien ellos servían. Babilonia en su engaño lo primero que trata es destruir nuestra identidad. De ese tema es amplio.
podríamos hablar bastante. Hoy estamos dentro de una verdad, la palabra de Dios, pero también estamos en un plan maligno, malévolo, sutil de Satanás, implementado por medio de la tecnología moderna. Hoy podemos hablar del transhumanismo, el poshumanismo, la eugenesia, la clonación, el poshumanismo, y todo eso es el intento babilónico del engaño, igual en una misma experiencia, con una divergencia diferente, pero el propósito, el sentido en sí es el mismo. Es decir, la habilidad de Babilonia lo que quiere es alterar por completo tu identidad. Es decir, la ciencia hoy dice que el hombre es un ser imperfecto y que por lo tanto hay que llevarlo a interpretar la capacidad tecnológica para ir perfeccionándolo. La Biblia, tu propia palabra, la propia Biblia que yo estoy leyendo y que tú también lees, nos dice que la única manera de ser perfeccionado no es por medio del transhumanismo, poshumanismo, ni por la clonación, ni por la eugenesia. La Biblia a mí me dice que la manera de ser perfecto es por medio de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, en haciéndome perfecto por medio de su muerte y su sacrificio y su resurrección de los muertos. Si queremos hablar de perfección, amados, si queremos hablar de esto, tenemos que ir y recurrir al mejor misterio dado por Dios, en el misterio de su gracia, en el misterio de su redención, en el misterio de su reconciliación, y el verdadero reinicio de una vida nueva la da Dios y no la da el hombre. Ustedes se acordarán que cuando escribimos el libro del transhumanismo, que fue en el año 2013, 2014, más o menos fue en ese año 2014, hay un capítulo que escribí ahí que decía el reinicio de la vida. ¿Lo han leído ustedes? Es bueno que lo lean, porque hoy en día la palabra reinicio está en todas las plataformas tecnológicas. Sin embargo, hace 6, 7 años atrás nosotros hablábamos que hay un verdadero reinicio, el reinicio de la vida. Estábamos muertos pero no tenemos vida. Estábamos perdidos pero somos salvos. Estamos encadenados en gruesas cadenas de vicios y de situaciones de perversión, de degradación, mas ahora somos libres. Íbamos camino al infierno, pero nuestro destino fue cambiado para una eternidad con Dios en los cielos. Ese es el verdadero reinicio de la vida del ser humano. Acercarse a Dios y no alejarse de Dios. Cuando el hombre y la mujer, la humanidad se aleja de Dios, entra dentro de los parámetros de una Babilonia que produce el engaño de una forma sutil, eminentemente veloz. Entonces, con esto voy terminando, porque es tremendo esto. Lo que trata de hacer, lo primero que trata de hacer no solamente es, sino contaminarte, pero cambiar tu identidad. Bueno, el cambiar tu identidad significa que ahora los nuevos nombres, según la teoría y según el pensamiento del rey, iban a ser integrados a la cultura babilónica. La palabra Daniel significa Dios es mi juez. Pero al rey babilónico se le antojó de cambiar el nombre de Dios es mi juez por Belsasar, que significa Beel protege mi vida. Y Beel era el principal dios a la cual los babilónicos adoraban, conocido también con el nombre de Merodac. A Ananías se le cambió el nombre. Y la palabra Ananías significa el Señor muestra gracia. El Señor muestra gracia. Ese era el nombre de Ananías. Pero a ese hombre perverso
el rey babilónico se le antojó cambiar el nombre de Ananías por Sadrach. Y esto significaba bajo el mando de Akut. Y Akut era el dios de la luna. A Misael le cambiaron el nombre, que significaba quién es como Dios. Y su nuevo nombre, Mesá, probablemente significa quién es como Caú, o quién es como el dios de la luna. Y finalmente Azarías significa el Señor es mi ayuda. Pero su nuevo nombre, ahora que Babilonia le imponía para romper por completo su verdadera identidad ante Dios, es Abednego. Y significa siervo de Nebo. O sea, el Dios del aprendizaje y la escritura. Y de esta manera el rey intentó que estos jóvenes dejaran de ser, o quizá pensaron que iban a dejar de ser leales a Dios, y que fueran leales a los dioses de Babilonia. Con esto cierro. Recuerda, lo primero que el enemigo va a tratar de hacer es contaminarte. Cambiar tus derechos, cambiar tu relación con Dios y hacerte ver completamente diferente. Pero Dios nos ayude a entender el propósito divino. Ponte de pie. Quiero que todos se puedan poner en pie. Y voy a hacer esta oración en este momento, juntos, todos juntos lo vamos a hacer. El próximo domingo, en la continuidad, vamos a seguir, haremos la oración. Pero quiero juntos que oremos al Señor. Yo les voy a dirigir, vamos juntos a orar en este momento. Y que la palabra del Señor pueda hacer vida dentro de su ser. Ore conmigo y diga: Padre y Dios eterno. Bien fuerte: Padre y Dios eterno. Declaro en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que ninguna estrategia sutil de engaño babilónico, ni de confusión, ni de rebelión enviada contra mi vida o mi familia por el espíritu babilónico podrá prosperar. Nada podrá prosperar. Me levanto en fortaleza, en el poder de su Santo Espíritu, y declaro que el espíritu babilónico no puede desviarme o hacerme desviar del verdadero y genuino llamado que hay en mi vida. Él no tiene poder para desanimarme. Ahora mismo declaro que recibo las fuerzas de Dios. Recibo el coax de Dios, a quien sirvo, a quien amo, a quien adoro y a quien pertenezco. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, vengo contra el espíritu del engaño. No puedes desviarme de mi destino, de mi identidad, y jamás podrás contaminarme. Declaro que todo el propósito profético de Dios, establecido por la voluntad del Señor, por la voluntad de Jesucristo mismo, en mi vida se lleva a cabo. Ahora mismo, espíritu babilónico, no puedes cargar ni desgastar ni a mis pastores, ni a los líderes de la casa, ni a los que sirven en la casa, ni a lo que es la familia espiritual. En el nombre de Jesús, porque somos siervos del Dios Todopoderoso, somos siervos del Dios Altísimo. Declaro que se levantan con mayor unción en sus vidas, para que puedan cumplir con los propósitos eternos
del llamado asignado sobre cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias por la casa espiritual, por la iglesia donde me congrego, y cada uno de sus líderes y sus familiares no pueden ser tocados, no pueden ser engañados, en el nombre de Jesús, por este espíritu babilónico. Ahora mismo diga que la revelación del reino de Dios sea parte de mi vida. Me levanto en victoria, me levanto en poder y en autoridad para atar todo espíritu de engaño babilónico, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo creo, Señor, lo confieso y lo establecemos en el poder de la palabra y en la autoridad de tu divino nombre. Amén, amén y amén. Si hace seguridad, yo no soy parte del reino babilónico, sino del reino de Dios, que se ha acercado para estar alrededor nuestro y para estar dentro de ti y dentro de mí. Señor, nos ayude a entender el plan. El Señor nos ayude a entender la voluntad de su santa presencia, para que podamos comprender el plan de Dios a través de las edades y por siempre jamás.